Venimos al Foro Cultural Efrén Rebolledo. De septiembre ahora a noviembre estuvo la exposición de José Hernández Delgadillo, mi padre. Estamos muy contentos porque es una exposición que se hizo en la Galería José Hernández Delgadillo también, que tiene recién apertura. Estuvo cerrada por cuestiones del último sismo y se reabre justo con la exposición de mi padre. En conjunto es una obra retrospectiva. Abarca desde los 60s, 70s, 80s y 90s. Aquí lo que tenemos en la entrada es el primer grupo de cuadros. Son cuadros de la década de los 60s, específicamente son de 1961, dos de 1963, acá del otro lado también otro de 1961. Fue la época en donde Delgadillo se da a conocer al mundo del arte y la cultura en México y prácticamente de un año al otro a nivel mundial. El año de 1961, en donde se realiza este autorretrato, es el año en donde Delgadillo manda 2 cuadros a la Bienal Internacional de Jóvenes de París y recibe el premio. No tengo datos acerca de que algún otro pintor mexicano haya recibido el premio de la Bienal de París, por cierto. Mi padre no comentaba al respecto. Era como que ese ya es toro pasado y estamos en lo que estamos ahorita. Peculiar es el tema de que es una obra ya consumada y ese fue el reconocimiento. Un año antes, en 1960, como anécdota, es simplemente Delgadillo lleva unos cuadros al Salón de la Plástica Mexicana con la intención de que pudiese él ser inscrito en ese gremio, esa organización del gremio. Le dijeron que regresara en otro momento, ¿no? Que no era en ese momento adecuado. Pero en ese mismo año de 1960, Delgadillo inscribe un cuadro en la Bienal Interamericana. El día de la exposición, él va a Bellas Artes a ver la colección seleccionada y la sorpresa es que su cuadro está a la entrada de la exposición. Entonces él se sorprende y ya pregunta y le dicen, bueno, pues no pudimos ofrecer un premio a este cuadro porque ignorábamos quién era el pintor. O sea, de ese calibre era el desconocimiento de Delgadillo en el medio artístico y cultural. Entonces, como no sabemos quién es, pues lo único que pudimos hacer es darle una mención honorífica y ponerla al principio de toda la exposición. 1960, y entonces por eso en ese momento fue conocido, y al año siguiente participa en la Bienal de París y entonces internacionalmente conocido. Obra de caballete consumada en el momento en que el mismo artista está siendo reconocido a nivel nacional e internacional. O sea, normalmente lo que sucede es que un pintor primero se da a conocer, pasa un periodo y luego en algún momento llega algún reconocimiento. Aquí fue todo encimado. No se aprecia el periodo anterior, en donde hubo algunas otras etapas antes de llegar a esta situación. Estamos empezando en el momento, digamos que cumbre, de reconocimiento. Esto nos habla algo de la personalidad de Delgadillo. En pocas palabras, no era su tema, más que era un paso, el darse a conocer y el tener algún reconocimiento también. No le estorbaba, pero tampoco fue nunca su meta. Si en el 61
están los cuadros de la Bienal de París. En el 63, por ejemplo, 62, 63, hay dos series. Este cuadro pertenece a la serie que se llama La Guerra de Argel. Aquel pertenece a la serie que se llama La Guerra de Vietnam. Es decir, en el momento en que ya es reconocido, ahora empieza a poner sobre la mesa los temas que a él le interesa tratar con esta maestría que él ya adquirió. Este cuadro, por cierto, es colección del gobierno del estado de Hidalgo. Este cuadro en particular es del año 1961. La temática de 61, por lo que indica, este y los dos cuadros que fueron enviados a París, es una temática sobre la condición humana universal. El cuadro premiado, que se llama Hombres, es una magnífica ilustración de cómo Delgadillo en ese momento ha logrado ya no nada más adquirir la maestría plástica, sino también conceptual, en torno a una temática que por lo general nunca es mencionada, ni siquiera en la estética con cierta frecuencia, y es el tema de la construcción de la mirada psicosocial. Y lo digo porque ese cuadro, el cuadro de Hombres, es una articulación, una vinculación con el otro, el espectador, de manera horizontal. Y cuando pensamos que ese interlocutor, o sea, ese cuadro fue elaborado para mandarse a París, la interlocución horizontal con ese otro es justamente el europeo, desde el territorio latinoamericano. Y entonces, horizontal, respeto mutuo, reconocimiento mutuo, ¿sí?, como seres humanos. La pareja, en este caso, es lo mismo, la forma en que logra expresar eso, pero con toda la carga de nuestra propia matriz civilizatoria de América Latina. Obra de 1964, otro lenguaje y otra locación. Delgadillo está en París con el premio, pospuesto durante año y medio, 2 años, para poderse ir y al mismo tiempo poder prolongar la estancia año y medio en París. El expresionismo abstracto, después de haber sido reconocido a nivel internacional con el expresionismo realista. Es muy interesante que Delgadillo haya incursionado también en el expresionismo abstracto, un tanto para desmistificar algo que después se volvió una construcción mediática y que publicitariamente se conoció como el movimiento de la ruptura, que ese es el cuento de construcción mediático al que nos referimos, pero en realidad lo verdaderamente significativo e histórico en este país en el año del 62-63 fue la confluencia de todos los pintores, los principales pintores del momento, en las exposiciones de nueva presencia, en donde ambos grupos, porque se reconocían, se identificaban por el tipo de obra que estaban realizando, ambos grupos deciden hacer presentación conjunta de la obra y que sean los públicos quienes decidan y escojan su mejor gusto. No es ahora el tema de que son unos los que excluyen a los otros bajo un pretexto de que el expresionismo realista lo asociaban, según esto, con lo que había pasado antes con la Escuela Mexicana de Pintura, que efectivamente había venido a menos
sobre todo en el área del muralismo en esa época, porque los muralistas del momento ya habían sido cooptados directamente por el Estado a través de los procedimientos priistas como el corporativismo, ¿no? La manera de, en la medida en que ustedes contribuyan a construir la narrativa demagógica de la Revolución Mexicana en una nueva versión, ustedes tendrán los muros de las instituciones públicas. Claro que había que hacer una crítica a eso, pero también Delgadillo decía no es necesariamente la exclusión de algún tipo de expresionismo en particular. Y eso es donde Delgadillo participa y confluye con todos. Y ese abstraccionismo, cabe aclarar, estos 3 cuadros elaborados en París en el año 64-65, como podrán ustedes observar en el texto de Sala que preside esta primera sección, Justino Fernández hace alusión a la exposición de Delgadillo en España en 1964, donde habla de estos cuadros anteriores en donde los personajes se están saliendo de los cuadros, figuras humanas monumentales que con mucha claridad, con la experiencia que tiene Justino Fernández, lo que dice es, Delgadillo lo que está pidiendo ya son los muros, o sea, su obra, sus figuras son figuras para murales, no para cuadros. Eso dominado, eso ya presentado por Delgadillo, ahora hace la interlocución con el otro tipo de expresionismo, el expresionismo abstracto. Todavía cuando regresa de París, hay una participación en el 64 y en el 66 con expresionismo abstracto, en donde Delgadillo recibe 2 premios nacionales de adquisición de obra, y después de ese segundo, en el 66, dice, no vuelvo a participar en ningún concurso, porque no es justo que los artistas sean sometidos a la competencia individualista como una manera de poder colocarse en una posición de poder ofrecer su obra al público. En esta otra sección lo que tenemos es un gran paso en el tiempo. De la década de los 60 estamos con 3 cuadros, 4 con el que está del otro lado. De la década de los 80, cuadros de 1987, cuadros de colección particular, cabe aclarar, amigos de Delgadillo, que hasta la fecha pues conservan como parte de su patrimonio familiar obras de él. Amigos entrañables, ya para este momento Delgadillo está metido a fondo directamente en las luchas populares. Aquí es importante mencionar que no está haciendo específicamente obra de caballete para mercado. Junto con esta obra ustedes podrán apreciar viñetas que se van a publicar en la prensa popular de la izquierda radical, así de sencillo, que igual van a acompañar las huelgas y las tomas campesinas en diferentes lugares del país. Y junto con eso también está haciendo dibujos medianos, dibujos un poco mayores, para exposiciones eventuales, la obra de caballete también en diferentes formatos, pero todo eso ya no tiene nada que ver con el eje de lo que ya es con toda claridad
la mayor aportación de Delgadillo a la historia del arte y la cultura, pero también de la política de este país. El testimonio de las luchas populares con su muralismo de lucha popular, que en su momento podremos empezar a comentar. Peculiar que metido en esa dinámica ya de la lucha popular, del acompañamiento directo a la lucha popular, Delgadillo se da tiempo para hacer piezas como esta, temática de un parto de una mujer ñañú. Piensen ustedes el tema de que significa que Delgadillo ya se metió hasta la cocina no nada más de la comunidad, sino de una casa en donde en algún momento está sucediendo ese parto a un lado de él, como para poder dar un testimonio de eso. Seguramente esa comunidad ñañú estaba defendiendo sus tierras, por eso Delgadillo estaba ahí, no andaba de turista, pues, ni de estudio etnográfico, pero reporta algo muy íntimo y muy vital como un parto. Y totalmente desromantizado. El lenguaje es aquí, al contrario, ¿no? Buscando la proximidad con ese otro, ahora en su propio país, que son los pueblos de lenguas originarias. Este cuadro es una referencia a la fecundidad femenina, prácticamente es una matriz. Por cierto que es una obra sin título, pero por la familia que la conserva, ellos saben que este cuadro era una referencia a lo femenino. Aquel que es la amenaza radiactiva, pues es totalmente contemporáneo de su época, ¿no? Y bueno, las temáticas peculiares de la obra de Caballete. Digamos que es como esta temática es como la parte amigable de Delgadillo, ¿no? En su expresión plástica. Al igual que esta otra pieza que se llama En el espacio sideral. Pieza que es de la colección igual del Estado de Hidalgo y que participa en esta exposición. Como se puede apreciar, es una obra que tiene un tratamiento totalmente diferente, de un claroscuro, sustituyendo las representaciones del cosmos de otra manera a través de la figura humana presente. Cambiamos de formato. Ahora tenemos una pieza de 12 metros. La pieza no pertenece a esta sala. Estamos hablando de un mural transportable de 2,40 por 12 metros de largo. Una pieza de 1996. Cabe aclarar que es una pieza. Este mural es el último mural
que pintó José Hernández Delgadillo. Por cuestiones del diseño de la galería, tuvimos que aprovechar justamente la sala donde pudiera caber esta pieza monumental. Cabe aclarar que esta pieza, por su propia dimensión, por ejemplo, se había exhibido hace 21 años en la exposición que se hizo un año después de la muerte de Delgadillo. Después de eso, esta pieza permaneció almacenada 20 años, enrollada, y es ahora que vuelve a aparecer. Y lo que nosotros decimos, pues es la hora de que ya pueda tener un muro permanente para que pueda compartirse de manera pública. La temática de esta pieza, como puede apreciarse fácilmente, es una dualidad de figuras y de elementos. Hay un colores fríos, azules fríos prevalecen de este lado, y del lado derecho los colores cálidos. Los trazos angulosos, azules, por lo tanto metálicos, y perfectamente referidos al tema del armamentismo, al tema de la muerte, el Señor de la muerte y la destrucción, los despojos de la guerra, como del otro lado, los sectores populares, igual como todo el tiempo lo plantea Delgadillo, reclamando el derecho a la vida, a la dignidad y a la justicia. Bueno, el periodo del 96 al 97 son los preparativos que Delgadillo realiza para un encuentro, la primera jornada mundial de arte público y muralismo que se celebra, que se realiza. Iniciativa de Delgadillo. Convoca a pintores, muralistas y artistas de diferentes partes del mundo a realizar ese magno evento por primera vez, porque para Delgadillo vale la pena que en el lugar donde se establece la vanguardia moderna mexicana del muralismo hacia el mundo, a principios del siglo XX, en la década de los 20, en este mismo territorio se pueda hacer la convocatoria para esa primera jornada mundial de arte público y muralismo. En eso se entretuvo, a partir de aquí, hasta la consumación de este proyecto un año después, en el 97. Y resultado de los esfuerzos sobrehumanos para que ese evento se realizara, al año siguiente Delgadillo cae postrado y 2 años enfermo, hasta que finalmente muere en el año 2000, a finales del año 2000. Como dijimos, por espacio nos hicimos un gran brinco de la década de los 80 a la década de los 90 y nos quedaba pendiente la década de los 70. La representamos de este otro lado con algo muy peculiar que nosotros consideramos que es el eje conceptual temático de la exposición, pero al mismo tiempo de lo que Delgadillo se propuso en la vida como aportación, como una página inédita del muralismo
en México, en el lugar donde el muralismo había sentado sus reales como una aportación del arte moderno al mundo. Y eso es lo que hemos caracterizado conceptualmente como el muralismo de lucha popular, dado que fueron los murales que durante 20 años, década de los 70s y década de los 80s, Delgadillo realiza, acompañando de manera directa a obreros, campesinos, colonos y estudiantes en todo el país. Los movimientos, las movilizaciones de resistencia popular y en el caso de las comunidades indígenas de resistencia socioambiental, ¿no? Que desde ese momento y en todo el inicio del periodo de la Guerra Sucia como inauguración de este gran periodo que hasta la fecha prevalece del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando Delgadillo, de esto que veníamos hablando, de que en la década de los 60 ya está listo para brincar a los murales, y cuando él regresa de París y quiere y ofrece sus servicios para hacer obra muralística pública, pues se entera con que no hay mucho interés realmente en las instituciones, y por otro lado, el 68 lo alcanza y entonces decide que ya no tiene interés en hacer arte público asociado a un gobierno que ha sido asesino de su propio pueblo. Y inmediatamente, a los pocos años, inicia esta otra forma de vida en donde la militancia política acompaña al ejercicio de creación del artista. Esa doble actividad política y artística de militancia directa con los sectores populares es lo que lo va a distinguir, y en donde se realiza durante 20 años la producción de 150 murales de lucha popular, más otros 20 murales para completar 170 también durante el mismo periodo, hasta llegar a estos últimos murales transportables, 170 murales, la obra muralística de Delgadillo. Pero la que a él le llenó el corazón es la oportunidad de contribuir a esas luchas acompañándolas y al mismo tiempo dejando testimonio histórico de la legitimidad y la dignidad de esas luchas populares. Cuando estos murales de lucha popular fueron borrados, muchos de ellos, lo que significaba es que esos movimientos populares habían sido derrotados, por lo general con intervenciones militares o con intervenciones policíacas judiciales, y la persecución de sus líderes y la represión sobre los sectores mismos populares, mujeres, hombres, niños, todo. Lo que tenemos aquí es una maqueta constituida por piezas que en escala natural son de 2 metros de ancho y 3 metros de alto. 5 piezas de un lado, 2 al centro y otras 5 del otro lado. Estamos hablando de que la pieza original mide cerca de 10 metros de largo, 3 metros de altura. Es una pieza de 1975. Su título es Opresión, Represión, Revolución. 3 temas
que para ese momento, para 1975, son temas que Delgadillo ha estado reflexionando al acompañar a las luchas populares. Temas reiterativos cuando se acompañan a las luchas populares en México. Las tres. Pero el tema aquí es, normalmente un mural está pegado en una pared, y cuando un mural está en la pared, uno tiene inmediatamente la lectura que el artista, que el autor propone para su pieza. No es el caso. La quisimos presentar la maqueta para ilustrar que en realidad lo que nos está queriendo plantear Delgadillo es que hagamos, si ese mural está en un gran salón para que quepa adecuadamente y uno tiene el acceso por algún lado, pues uno puede empezar a leer esto, a verlo, la lectura visual, pues tiene una propuesta completa de un tema. En particular, en este caso, era el tema de la revolución. Y tenemos al frente el tema de la represión. Y de este lado, lo que aparece es el tema de la opresión. Y entonces, si entramos por ese lado y hicimos esa lectura, la persona se puede cuestionar en términos de decir, ¿así sucede, así ha pasado en la historia? Que de una revolución pasemos a la represión y después llegar a la opresión. Esa es una lectura. Pero ¿y qué tal si esa sala tuviera dos entradas y una era de aquel lado y hay otra entrada por allá? Y entonces el público tiene la opción de encontrarse primero con la opresión y decide después pasar acá y encontrarse con el testimonio del Estado y las cárceles con relación a la represión. Y al girar para acá encuentra el asunto de la movilización de las masas, incluso hasta con armas, de la revolución. Digamos, esa ya es una segunda lectura, porque la pieza está al centro de ese espacio. Llevamos dos. Y luego, si de repente vuelvo a entrar por aquí y no me da la gana irme por allá, sino decido recorrer esto de allá, venir acá y pasar finalmente allá, entonces lo que tengo es la lectura de la revolución, la opresión y la represión. ¿De acuerdo? En esta pieza, Delgadillo menciona algo. Por otra parte, me permite, dentro de las circunstancias y recursos que se me otorgan, la posibilidad de dejar un modesto pero significativo testimonio de la encrucijada histórica que ha tocado vivir a un sector de la vanguardia del México del futuro. 1975, Delgadillo está interpelando a este presente. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Delgadillo haga una interlocución ahora con quien tiene la conversación? Ya no es el europeo de la primera sala, ¿no? O la multiculturalidad del país. Ahora es a la generación del futuro y de aquel sector que haya logrado convertirse en vanguardia, por lo tanto de jóvenes,
de ese futuro que es hoy el presente, con los cuales les dice cómo podemos comprender qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que hemos vivido y qué es lo que nos toca vivir. Lo que nos está diciendo en última instancia es que la historia no es lineal. No es un tema de que primero es la opresión, luego la represión y luego viene la revolución, o en el otro sentido o en el tercer sentido. Que el problema es que la modernidad en su conjunto, en estos últimos 500 años, ha repetido esto como si fuera un carrusel, en un sentido y en el otro, un carrusel de locos. Está haciendo un juicio sobre el conjunto de la modernidad. Ese es un juicio psicosocial, ya no nada más es político, ni cultural, ni artístico, ni económico, ni nada. Es el conjunto de todo eso más el peso psicosocial que está de por medio en la historia de un país como México y su colonialidad. En relación a los murales transportables de la década de los 90, hemos podido registrar de diferentes formas una exposición especial que se realiza en 1993. Esta es una exposición en donde Delgadillo se da a la tarea de buscar en los lugares donde se encuentran trabajando por décadas 6 muralistas mexicanos para poder conformar una exposición itinerante de murales transportables con el formato de el mural Conciliábulo y Lucha, es decir, un mural que tiene 4,5 metros de largo por 2,40 de alto. Los participantes en esta exposición colectiva son el maestro Teodoro Cano, de la región de Papantla, Veracruz, el maestro José Luis Soto, del estado de Michoacán, Juan Lamas, pero Alberto Mesa y José Mezca Velázquez, que habían desarrollado trabajo en Nayarit, y el propio José Hernández Delgadillo. Bueno, esta exposición es relevante, se llama Testigos de nuestro tiempo, porque puede ser itinerante durante 2 años, primero en los lugares donde estos pintores habían desarrollado su trabajo muralístico por décadas. Son muralistas que Delgadillo los va a buscar porque él reconoce que su tipo de muralismo es distinto, porque es un muralismo que ha estado acompañando a las comunidades de su región. Claro, son muralistas que también han hecho murales institucionales, murales en espacios educativos, o sea, murales con las mejores condiciones, pero nunca han dejado de atender la creación de murales populares en sus territorios. Y eso era lo que para Delgadillo le parecía más relevante de ese muralismo popular, comunitario, que se estaba desarrollando al mismo tiempo que él desarrolló su muralismo de lucha popular.
que Delgadillo sí criticó al neoliberalismo de una manera radical y sistemática, pero estaba también criticando a la Escuela Mexicana de Pintura por su decadencia, pero también estaba al mismo tiempo haciendo la crítica a eso que mediáticamente se le denominó una década después el movimiento de la ruptura, ¿no? Y que estaba asociado a la magia cultural de la década de los 70, 60, 70, 80, 90 y hasta la fecha, ¿por qué no? Pero no nomás consistía la crítica de Delgadillo en esos tres aspectos. Hay una crítica profunda que es hacer evidente que hay una mirada que se impone sobre el conjunto de la sociedad durante 200 años, y esa es la mirada criolla, oligárquica, colonial, que es una mirada patriarcal, racista, elitista, clasista, y que es una mirada que está asociada al imperialismo. Para ilustrar esto, una frase que Octavio Paz le da en confidencia a su gran amigo y discípulo Enrique Krause. Y le dice Paz a Krause: México nunca se consolará suficiente de no haber sido una monarquía. De ese calibre es lo que denominamos el pensamiento criollo oligárquico colonial, en un intelectual con premio Nobel, ¿no?, para representar la cultura y el arte de México. Y que nunca nos hemos detenido a reflexionar que en realidad, cuando propuso su venerable libro del laberinto de la soledad, lo único que nos estaba diciendo es que los mexicanos somos unos hijos de la chingada, punto, ¿no? Gran descubrimiento psicosocial del brillante intelectual. Entonces, el emplazamiento de Delgadillo es desde ese tipo de perspectivas, de que si se hace una crítica radical tiene que ser profunda, y que no puede construirse esa mirada crítica radical profunda si no hay una vinculación directa con los sectores populares y desde la perspectiva también comunitaria, comunal, que eso es lo que él también reconoce como legítimo y valioso para el futuro de los pueblos de México. Habíamos comentado que en la década de los 90 Delgadillo realiza murales transportables. Nos referimos al último mural de 1996 que pintó él. Este que tenemos aquí, con título Conciliábulo y lucha, es un mural que realiza en 1993. Si recordamos un poco qué sucedía en ese momento en el país, no hay que olvidar que tenía 2 o 3 años de la caída del muro de Berlín, por un lado, a nivel internacional, que ese año de 1993, por cierto, tal vez lo recuerden algunos de nuestra generación, pero tuvimos el ingenioso recurso de borrarle 3 ceros a la moneda mexicana. De ese calibre era el índice inflacionario y la devaluación de nuestra moneda en el país, con el único resultado, independientemente de que era muy fácil como magos borrarle 3 ceros al peso, el último resultado fue el incremento de la deuda pública internacional de México. Y entonces, ¿cuál es
la propuesta que nos plantea Delgadillo como reflexión crítica. Bueno, pues que en esta etapa, que ya para entonces es muy clara cómo funciona el neoliberalismo, los sectores en conciliábulo son, por un lado, la oligarquía criolla nacional, el capital financiero mundial, la plutocracia internacional y, ¿por qué no?, la clase política de México. Y a sus espaldas, resguardándolos, el ejército, las fuerzas militares y, como último plano, el escenario de que estamos hablando de este país, el escenario urbano de México, con algunas construcciones que son reconocibles perfectamente. Pero debajo de ella, bueno, y obviamente en el centro de este gran tablero, con una geometría irregular, lo que encontramos es el centro de la adoración, el dinero, que es venerado, ¿no?, por estas entidades monstruosas, bestiales. Debajo del tablero está lo que lo posibilita, desde las burocracias hasta los desechos humanos y las producciones industriales, los despojos humanos como resultado. Y nuevamente con Delgadillo la cuestión es muy clara. Del otro lado, como siempre, son los sectores populares los que han confrontado antes del neoliberalismo y durante todo este periodo brutal a esas fuerzas y a esos intereses, y lo único que tienen para hacerlo es su propia dignidad, su propia voluntad, su propia conciencia, ¿sí? Y con eso es posible que se pueda mirar algo diferente, propio, y volvemos digno, nada más. En el vestíbulo final de esta exposición nos encontramos dos piezas de 2,40 por 2,40, igual, murales transportables. Conforme llegamos, lo que nos recibe este mural que se llama Ya Basta. Año 1996, el mismo año de el mural de 12 metros, y es la movilización popular que continúa. Y del otro lado, el mural llamado Libertad. El ser humano, con esta referencia plástica frecuente con relación a su entorno, esa circularidad de su entorno, y en este ejercicio prácticamente de danza que es la libertad.
Ah, ¿Cómo estás? bueno, aquí se acabó. Oye, pues yo lo que quisiera era preguntarte sobre tu papá, como padre. ¿Qué te gustaría compartir de esa parte que nunca es visible cuando hablas de Delgadillo? Bueno, sí es visible, pero un poquito más íntimo el asunto. ¿Cómo ves? Sí. Son dos cosas distintas. Hay que comprenderlo, ¿no? O sea, estamos desarrollando una tarea que corresponde, una especie de estafeta, un compromiso que es entregar, hacer un tequio de memoria con respecto a su trayectoria y a su obra plástica. La circunstancia personal, la circunstancia familiar, etcétera, es eso, su vida personal. Si hacemos este tipo de trabajo junto con los otros trabajos que estemos realizando, pues no fue porque esto se lo hayamos prometido a él, ¿no? O porque él nos los hubiera pedido, ¿no? Sino, en mi caso, yo lo hago porque sé perfectamente que podrían pasar 50 o 100 años y en algún momento alguien diría, y allí anduvo Delgadillo y hizo toda una serie de cosas que no entendemos por qué hasta ahora se hacen visibles. La historia de México tiene mucho que ver con eso, o sea, personajes de una gran envergadura que pasan por décadas sin ser visibilizados por ser incómodos. Hay una oportunidad, un privilegio para nosotros que es poder avanzar un poquito en ese camino de hacer visible algo, pero vuelve a ser una circunstancia igual peculiar con Delgadillo, es decir, el tema del aprendizaje con él yo lo inicio desde la niñez, en la segunda infancia. Entonces, ese vínculo que se inició en la segunda infancia de esa manera continúa curiosamente hasta el presente. O sea, yo sigo teniendo lecciones de Delgadillo y de las lecciones magistrales que él supo compartir sin declarar, pues fueron cómo honrar la vida, sino ofrendándola al otro, ¿no? Y cómo no hacerlo todavía más, con mayor gusto y con mayor entusiasmo, cuando descubres que ese otro pues es el México profundo, ¿no? Y nuestra América Latina profunda. Pues yo sigo descubriendo a mi padre cada día. Con con esa primera mirada de archivo, de documentos, de trazos, de bocetos. Y siempre lo tengo como muy